también lo que tiene que ver con todo esto, el block machine y todo, una terminología nueva. Pero vi un artículo tuyo en la prensa sobre la referencia de que un gobierno como el de Venezuela quiere tener también su moneda virtual, ¿no? Su moneda electrónica. Claro, fíjate lo que ocurre. Sencillamente el gobierno destruyó al bolívar. ¿Por qué lo destruyó? Bueno, porque ya caímos en un tema de hiperinflación Sí, por el mal manejo de las cosas económicas. Pero adicionalmente está cayendo en default. Ya no solo está en un tema de default selectivo con respecto a las deudas de determinados bonos de PDVSA y de la República, sino que se va extendiendo, se va profundizando cada vez más el impago, la falta de pago oportuno de las deudas. Bueno, entonces hay hiperinflación y hay default. Y además hay sanciones. Esas sanciones son las que está aprobando los Estados Unidos, las que está aprobando Canadá, las que está aprobando Europa. Entonces el gobierno ha pensado que la manera de evadir todo eso es olvidarse del bolívar y crear una criptomoneda. El problema es que lo que está proponiendo el petro, que está proponiendo el gobierno, no tiene nada que ver con la definición de una criptomoneda. Que además aparece en 2008, ¿no? Después de la crisis financiera, la criptomoneda. Ah, sí, la primera de todas, el 2009, fue Sí. el Bitcoin, que ha tenido un éxito monumental. Que a lo Pero mejor se derrumba también. ¿por qué ha tenido éxito el Bitcoin? Mira, primero, porque no está bajo la órbita de ningún Estado. Claro. No lo controla ningún banco central. pasa por Es ahí. una moneda puramente fiduciaria, no tiene valor que la respalde. Se basa únicamente en que la gente tenga confianza en ella. Y además es una moneda que solo existe en la web. No existe físicamente. En la medida en que las partes estén dispuestas a aceptar como medio de pago o aceptar como medio de ahorro una moneda, aunque sea virtual, esta adquiere valor. Y eso es lo que ha pasado con el Bitcoin y con más de 600 criptomonedas que existen. Ahora, lo que propone el gobierno no tiene nada que ver con una criptomoneda. Primero, porque las criptomonedas, como dije antes, nunca están bajo las órbitas de un Estado. Es un concepto muy neoliberal, más bien. Es un concepto... Evadir todo control de gobierno. Evadir todo control de gobierno. Pues resulta que esta es una criptomoneda que propone un gobierno. Además, se basa en la confianza, en las criptomonedas, el valor, pero es que resulta que no puede generar confianza en una moneda que se crea para evadir unas sanciones o para evadir los problemas que surgen de una hiperinflación. Hay un directorio que se ha nombrado y una serie de especialistas, ¿no? Claro, lo que pasa es que en las criptomonedas, la esencia es que no hay nada de eso. Claro. La esencia es la relación entre las partes. Cuando uno va a hacer una transacción en una criptomoneda a través de unos algoritmos, algoritmos muy complejos, muy encriptados, se intervienen entonces miles de personas que están funcionando en el mundo entero. A lo mejor un gasto inmenso de electricidad, ¿no? Sí, es un gasto inmenso de electricidad, pero es un gasto muy barato de transacción. Sí. ¿Qué pasa? Se cruzan las informaciones de miles de computadoras funcionando a la vez y eso le da seguridad al sistema. Sin participación de ningún gobierno. Sin participación de ningún gobierno, sin participación de un organismo de compensación. Que es un problema cuando hay algún reclamo o algo, ¿no? Bueno, es que no se rige por ninguna ley. No se rigen por ninguna ley. Aquí lo que propone es todo lo contrario. Primero, el gobierno habla de la creación de una criptomoneda, del petro, respaldado por las reservas de petróleo, de oro y de diamante. Bueno, las reservas, el gobierno constitucionalmente no puede hacerlo. Además, la moneda venezolana constitucionalmente es el bolívar, ¿no? La moneda venezolana constitucionalmente es el bolívar. En segundo lugar, lejos de ser un tipo de moneda que está fuera de la órbita de cualquier gobierno o banco central, quien lo propone es un gobierno y el presidente es un gobierno. Adicionalmente, no hay nada que genere más desconfianza que una moneda que surge para evadir sanciones o para evadir crisis. Por cierto, en el caso de Zimbabue, donde hay un cambio de gobierno, la crisis era tan grande, la inflación tan grande, que la gente ocurría al Bitcoin o a monedas virtuales para evadir. Primero porque la moneda, el solar no valía nada y en segundo lugar no había dólares. Entonces era una especie de refugio. Tal cual, eso mismo está pasando aquí. La gente está recurriendo mucho a las criptomonedas por la crisis precisamente. Pero fíjate además lo que pasa. En Zimbabue la inflación llegó a ser pavorosa. Hubo sin embargo una cosa que no pasó en Zimbabue. No faltaban alimentos. En tanto Aunque en Venezuela, la ruina del país fue horrible en materia destruyeron toda la base empresarial del país. La ruina fue mortal. Pero no faltaban alimentos. En Venezuela destruyeron la base económica del país y además no hay alimentos. Además que en Zimbabue fue un movimiento interesante porque no es el golpe de Estado tradicional, sino que fue una renuncia forzada al presidente para un cambio democrático, ¿no? Elecciones ahora en el 2018. Claro, pero fíjate que Mugabe, que era el presidente de Zimbabue, era el único caso de un presidente vivo que había podido
sobrevivir temporalmente a una hiperinflación. Claro. El único caso. 37 años en el gobierno. 37 años en el gobierno. Y pudo sobrevivir a la hiperinflación porque en aquel momento tuvo el respaldo masivo de Sudáfrica. Claro. Mandela lo apoyó Sí, particularmente. sí. Pero ahora Sudáfrica presionó para sacarlo. ¿Sí? Pero ahora todo el mundo presionaba para sacarlo. No, y un cambio pacífico. Fue un cambio pacífico. Por cierto, antes de terminar, quería saber un poco las perspectivas de la OPEP. Tú que sigues de cerca también todo el mercado petrolero. Bueno, mira, la OPEP está hablando otra vez de recortes de producción. Pareciera que ellos se pueden dar el lujo de hablar de recortar producción porque prácticamente el peso íntegro de los recortes lo está subiendo Venezuela. En Venezuela, nada más que el mes de septiembre la producción cayó en 130.000 barriles diarios. Lo decía inclusive el que fue el ministro del petróleo acá, que era embajador en Naciones Unidas, Ramírez, ¿no? Sí, claro. Fíjate una cosa, en los mejores años nosotros logramos aumentar con la apertura petrolera y todo aquello hasta 140.000 barriles diarios por año. Pues bien, aquí en un mes la producción cayó en lo que antes aumentaba en un año. Y además en 20 meses la producción ha caído en 700.000 barriles diarios. Destruyeron la industria petrolera, Julio César. No quiero terminar el último minuto porque vi que presentaste un libro de Leopoldo López precisamente sobre petróleo en el Festival del Libro ahí en mira, es Altamira. Extraordinario. Se llama Venezuela Energética, en el cual Leopoldo López y Gustavo Vaquero hacen una propuesta que rompe los paradigmas que han venido utilizándose en la industria petrolera. Ellos empiezan por decir, ¿por qué si Venezuela tiene el 20% de las reservas mundiales de petróleo, produce nada más que el 2% de la producción mundial de petróleo? Y a partir de eso proponen un gran debate para buscar un acuerdo de la sociedad venezolana cómo manejar a futuro la industria petrolera venezolana. El libro ya está publicado. Está publicado, se estaba vendiendo en la Plaza Altamira. En la Plaza Altamira. Leopoldo me honró pidiéndome que yo hiciera la presentación en su nombre, por razones obvias él no podía ir. Y la afluencia de personas que fue a oír aquello, y el libro vale la pena, yo lo recomiendo muchísimo. Es el libro que sirve para generar un gran debate. Sí, algunos diplomáticos acreditados en Venezuela nos lo han pedido y lo haremos llegar precisamente el libro de Leopoldo López sobre lo que sería el futuro petrolero de Venezuela y que tú presentaste perfectamente. Nosotros así cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales. Como siempre, mañana con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y esto.